Una de las características que han sobresalido en José es que José fue un hombre de integridad y un hombre de perdón. Y la historia de José, a propósito, es uno de los personajes en la Biblia que se le dedica una gran cantidad de tiempo y de versos, de capítulos. Imagínense, más de 10 capítulos se dedica a la vida de este personaje. Realmente fue un hombre especial, un hombre único, todos somos únicos. Y algunos también a José le dicen que José es como un tipo de Cristo, que José nos ayuda a visualizar, le estaba ayudando a visualizar a la gente lo que iba a ser Jesucristo. Recuerda que Jesús fue vendido, ¿verdad? José igual. ¿Por cuántas monedas? ¿Verdad? Fue odiado, sus hermanos no creían en él. Lo mismo le pasó a Jesucristo. Pero en medio de todo eso, José nos ha mostrado una bondad desbordante, nos ha mostrado un perdón incondicional, nos ha mostrado una integridad. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo. Y la historia de José, a propósito, en el libro de Génesis, capítulo 46, cuando vivimos en integridad y perdón, ¿qué ocurre en nuestras vidas? La historia de José no solamente está escrita ahí como una historia más, como un cuento más, sino que está escrita y se le ha dedicado tanto tiempo, tanto espacio, porque realmente Dios quiere que nuestras vidas sean semejantes a la vida de José. Que seamos hombres y mujeres íntegros, de una sola pieza, ¿verdad? Y con los varones hemos estado conversando en el discipulado de caballeros y hay una frase que hemos estado recordando, que reputación es lo que las demás personas piensan de mí o de ustedes. Y muchas veces nosotros nos esforzamos en la vida por cuidar nuestra reputación. Pero carácter es realmente lo que somos delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué creen ustedes que es más importante? ¿Nuestra reputación, lo que digan las demás personas o nuestro carácter? Sin lugar a duda, nuestro carácter. Porque Dios, antes de nuestras habilidades, antes de nuestros talentos, Él ve nuestro carácter, Él ve nuestra integridad. Y eso es lo que sobresale en la vida de este hombre, José, un hombre de perdón e integridad. Y nos ubicamos en el capítulo 46, ya cuando él es el segundo principal de la potencia de ese entonces. Algunos historiadores dicen que Egipto estuvo a punto de convertirse en un imperio. Y mucho más cuando José entra en escena, Egipto, ¿verdad?, estaba obteniendo más y más poder en medio de una situación de hambre, de escasez. Pero ahí estaba aquel hombre que siempre se recordará, mas Jehová estaba con José. Vean conmigo cómo comienza el capítulo 46. Dice el versículo 1, salió Israel. Y qué interesante que aquí se refiere al papá de José. No se refiere aún a la nación llamada Israel. Pero aquí en esta escena no solamente sale el destino, no solamente se está tejiendo el destino de una familia, sino el destino de una nación. Y aprendemos de esto que cuando usted y yo vivimos en integridad y perdón, veremos cumplirse en nosotros y en los demás los propósitos de Dios.
Muchas veces anhelamos un mundo mejor, un mundo donde haya menos violencia, un mundo donde haya menos injusticia, un mundo donde haya menos desigualdad, un mundo donde haya hombres y mujeres íntegros del Señor. Pero alguien dijo, muchas veces nosotros somos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y vemos ahí que José, por ser un hombre íntegro y un hombre de perdón, y aquí aprendemos tanto de este hombre, que él está cumpliendo los propósitos de Dios en él y en los propósitos de su familia y de toda una nación. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Israel o Jacob está en una, él está en una disyuntiva. Él no sabe, él a esta altura de la vida ya era una persona mayor y él había tenido muchos fracasos en su vida. Él había tomado muchas decisiones a la ligera. Y parece que así nosotros vamos en la vida y este mundo nos va envolviendo. Las exigencias de la vida nos invita a correr, a tomar decisiones, a ir de aquí para allá sin reflexionar, sin pedir una dirección. Él sabe que José es el segundo principal en Egipto. Él sabe que hay escasez, que allá hay abundancia. Pero lo interesante es que él, antes de moverse, él está ofreciendo sacrificios al Señor. Y eso me reta y me desafía en la circunstancia donde estoy. Yo debo ofrecer alabanza, gloria, sacrificio al Señor. Y dice, y él ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, estoy dispuesto a escucharte. Heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo te haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Aquí vemos que José, por ser un hombre de integridad, un hombre de perdón, es parte clave para que los propósitos de Dios se cumplan en esta familia y en toda una nación. Nuestras decisiones, las actitudes que tomemos en la vida ante cualquier circunstancia, va a determinar, amada iglesia, si nosotros somos agentes principales para que los propósitos, para que los planes de Dios se cumplan en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro país. En cambio, si José hubiese sido un tipo arrogante, un tipo egoísta, un tipo resentido y tenía suficiente contenido, suficientes razones para haber tomado esa decisión. Pero en estos más de 10 capítulos que la Biblia nos narra de la historia de José, no vemos un espacio en la vida de José para el resentimiento. Y el hermano Cristian, domingos anteriores, nos estaba recordando sobre eso. Y qué tremendo es cuando permitimos que Satanás ponga raíces de amargura y resentimiento en nuestro corazón. Y voy a decirle, eso va a obstaculizar para que los planes y propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra descendencia, en nuestra nación. Y algo interesante dice el verso 4, qué hermoso tomar decisiones y saber
que tenemos totalmente el respaldo de Dios. Otra lección que aprendemos de Israel, de Jacob: tomemos decisiones si Dios va primero, si Dios va delante de nosotros. No emprendamos negocios, no emprendamos decisiones si no estamos seguros, si Dios no ha puesto esa convicción en nuestra vida de que Él va delante de nosotros. Pregunto, ¿dónde podía estar más cómodo Israel? Pues en Egipto. ¿Dónde estaban las mejores condiciones supuestamente para Israel? Estaban en Egipto. Pero Él no le movió. Muchas veces nosotros nos movemos por lo que nuestros ojos, ¿qué? No, allá está mejor la cosa, mejor me muevo para allá. Y a veces tomamos decisiones en la vida, en todas las facetas de nuestra historia, y por eso muchas veces fallamos, erramos. Pero oiga bien lo que dice el versículo 4: yo descenderé contigo a Egipto, no irás tú solo, yo voy contigo, yo estoy en este proyecto, yo lo planeé. José es parte de este proyecto. Yo voy contigo, yo descenderé. Qué hermoso, amada iglesia, cuando realmente tomamos decisiones y tenemos esa convicción, tenemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que Dios va delante de nosotros, que Dios va a prosperar esa decisión, que Dios está de acuerdo con esa decisión que estamos tomando. Entonces dice: y yo descenderé y te haré. Y le dice: y te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Tal vez esa expresión para nosotros la tomamos así a la ligera. Y la mano de José cerrará tus ojos. Ahí le está diciendo: tanto tiempo que has querido ver a tu hijo, tantas mañanas o tantas noches que te acuestas pensando en él, que quieres verlo nuevamente. Pero el Señor le dice: tendrás ese privilegio, tendrás esa oportunidad. Tú vas a morir en los brazos de tu hijo José. Y no le está diciendo: tú morirás en los brazos del segundo hombre más principal de Egipto. Le dice: morirás en los brazos de tu amado hijo. Y ahí le está diciendo que él va a ir a Egipto y que va a regresar, pero Israel no le está poniendo mucha atención a eso. Lo que a él le interesa es que él va, que Dios va a ir con él y que José allá le está esperando. Y alguien dijo: cuando perdonamos a nuestros hermanos, eso nos acerca al Padre. Cuando yo tengo una actitud de perdonar a mis hermanos, eso me pone en sintonía con nuestro Dios. Pero qué tremendo es cuando el enemigo pone resentimiento, pone amargura en nuestro corazón y no nos bloqueamos para que los propósitos y los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Básicamente eso es lo que quiero enfatizar con ustedes en el capítulo 46 de Génesis. Y está el hermoso encuentro de José con su amado padre. Y ellos se tomaron un tiempo especial, no sé cuánto tiempo, pero ellos se abrazaron y Dios les dio ese privilegio de reencontrarnos. Y anteriormente el hermano Cristian nos estaba retando a la luz de la palabra del Señor, con cuántas personas muchas veces nos hemos distanciado
nos hemos separado y cada día vamos construyendo paredes que nos separan, que nos dividen, que nos dañan, que nos alejan. Pero les voy a decir en esta hora, ese no es el plan de Dios. Cuando actuamos con integridad y con perdón, veremos cumplirse en nosotros, en nuestra familia y en las demás personas los propósitos de Dios. Y luego ocurrió ese encuentro especial. Luego José, después de muchos años, se reencontró con su padre. Pero algo usted va a leer en la historia, en la narración bíblica, que siempre el escritor es muy cuidadoso cuando en referencia a José y a su padre. No solamente se refiere y José recibió a su padre, y José alimentó a su padre, y José atendió bien a su padre, sino que agrega: José atendió, recibió a su padre y a sus hermanos. Muchas veces nosotros a nuestro Padre Celestial le decimos: papito lindo, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Pero a fulano, ni en pintura. La historia de José nos narra y nos está exhortando que eso no puede ser. Porque dice: ¿cómo es eso que ustedes dicen que tienen una relación con Dios y no pueden lidiar con la vida o las circunstancias de su hermano? Entonces, cuando nosotros actuamos con integridad y con perdón, somos agentes principales para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas y en la vida de los demás. La falta de perdón es un obstáculo, es una barrera para que nosotros nos acerquemos a Dios y a las demás personas. Capítulo 47, aprendemos: tenemos la oportunidad de servir a los demás con un corazón sincero cuando tenemos un corazón íntegro y damos espacio al perdón. ¿Saben? No hay que ser muy estudiosos, incluso no hay que ni siquiera tener el conocimiento de la palabra del Señor para saber esto que les voy a decir. Yo no puedo servir a uno de mis hermanos si yo estoy en enemistad con él. Yo no puedo servir a uno de mis hermanos si yo tengo algo contra él. Entonces, cuando la vida de José nos ilustra como un corazón íntegro, como un corazón lleno, libre de resentimiento y amargura, es un corazón que está dispuesto a servir. Veamos el capítulo 47, dice el versículo 11, ya estando la familia de José en Gosén. Así se llamó al lugar donde fueron. Y dice el versículo 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y el verso 12 dice, y alimentaba José a su padre. Solo a su padre alimentaba, y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. ¿Recordamos los sueños de José cuando estaba en casa todavía? ¿Cuál fue uno de los sueños? Que los demás se postraban ante él y que sus hermanos y su mamá y su papá le servían, se postraban ante él. Muchas veces nosotros eso es lo que vamos buscando en la vida, que las demás personas
nos sirvan a nosotros. Es que es bonito que nos sirvan, ¿verdad? Es bonito estar viendo televisión, que nos lleven una tacita de café, que nos lleven el desayuno, que nos lleven el almuerzo. Pero el servir implica un sacrificio. El servir a los demás requiere movernos del espacio de confort que usted y yo tenemos. Y la palabra del Señor nos está inquietando en esta hora, porque hay personas a las cuales usted no les puede servir porque hay algo entre usted y esa persona. Y eso se llama resentimiento. Eso se llama falta de perdón. Y veo aquí en este hombre, en José, sus hermanos lo metieron en una cisterna, los hermanos lo vendieron. Pero ese no era el plan de ellos. El plan de ellos era matarlo. El plan de ellos era desaparecerlo del mapa. Aún a esas personas el Señor nos manda a que les sirvamos. Esto no es fácil, señores y señoras. Por eso muchas personas, cuando seguían al Señor Jesucristo y se daban cuenta cómo era el asunto, dice la palabra de Dios, que muchos dejaban de seguirle. Y le dice a Pedro, a Juan, a Felipe, y ustedes también van a hacer lo mismo. Pero le dice Pedro, ¿a quién iremos? ¿Qué cosa mejor hay que esto para la sanidad de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro corazón? Servir a los demás con un corazón sincero, con un corazón transparente, porque muchas veces servimos a los demás, pero por dentro somos como aquel niño con aquella maestra, que la maestra va a decirle, póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies. Levántese. Y aquel niño, mire, más se aferraba a aquella silla y no se puso de pie. Y insistió la maestra y le dice, que se ponga de pie, le digo. Al final el niño se levantó, pero le dijo, por dentro estoy sentado. Y muchas veces así somos nosotros. Aparentamos que estamos haciendo algo, alguna actitud de bondad, de gracia, de perdón, pero en nuestro corazón está todo lo contrario. Y la vida de José me ilustra que a las personas que nos han afectado en la vida, que nos han dañado, sí podemos servirle con un corazón sincero y transparente. ¿Ustedes creen lo mismo? Sí podemos hacerlo. Y si hay alguna persona o algunas personas o el mismo que está predicando en esta hora, si no estamos sirviendo a alguien con un corazón sincero, yo puedo decirles, sí podemos en Cristo, porque en Cristo somos libres. Porque el poder de Cristo, tenemos a nuestro favor el mismo poder que levantó a Jesucristo al tercer día de la tumba. Ese mismo poder está a nuestro alcance para ser libres en Cristo, servir a los demás, servir a la iglesia, ser parte, ser agentes principales del cambio, de la transformación, de los propósitos de Dios para nuestras vidas. La falta de perdón es un obstáculo, es una pared, es una barrera que hemos levantado para no poder servir a los demás. Si somos íntegros y tenemos un corazón perdonador, el Señor nos va a usar para servir a aquellas personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Dios va a hacer ese milagro. Ese tipo de milagros no se los pedimos a Dios, ¿verdad? Señor, haz un milagro en mí. Dame un corazón libre, un corazón perdonador para servir a fulano de tal.
Si le pedimos eso, el Señor lo hará. Porque para Dios no hay nada no hay nada imposible. ¿Creen ustedes? Para Dios no hay nada imposible.